Y además, por primera vez ha trascendido ya 20 nombres de las cuentas de argentinos en el exterior en el marco de las maniobras que hacía el HSBC. Está investigando una comisión especial en el Congreso de la Nación. Hubo hoy una conferencia de prensa. Se adelantaron algunos de esos nombres. Está Hernán Arbizu, conocedor del tema, que ha venido profundizando y denunciando en los últimos meses, en los últimos años, todo este tema. Así que enseguida vamos a estar con Hernán Arbizu aquí en los estudios de Minuto 1. Y sobre este tema ya arrancamos con Alejandro Berkovich. ¿Qué tal, Berko? Buenas noches. Gato, buenas noches. Lo habíamos anticipado a fines del año pasado, cuando esto estalló como escándalo mundial. Un arrepentido del HSBC, sucursal suiza, descubrió y liberó para las autoridades tributarias francesas, luego españolas, luego argentinas y luego de otros países del mundo, los nombres de la estafa, los nombres de aquellos ricos y famosos de cada país. También en Italia hubo muy resonantes casos, gente de nombre rutilante, modistos, empresarios, ricos y famosos en general, que fugaron dinero de sus países sin declararlo y lo depositaron allí donde creían que estaban a buen resguardo, en la banca suiza del HSBC. Este hombre, Hervé Falciani, se convirtió en una especie de justiciero y compartió su información con Francia, que a su vez la compartió con Argentina. Él, por supuesto, a cambio de refugio, de asilo político, porque en Suiza lo habían empezado a buscar como un ladrón, lisa y llanamente, por haberse llevado todos estos datos. Esta información obra en poder de la Argentina desde el año pasado, y lo que vas a ver ahora son algunos de los nombres, pero es muy importante hacer esta aclaración, Gato, porque ya hay demasiada gente en los medios que trata de tonta a la gente, y esta lista es una mini lista al lado de los 4.040 nombres de empresas y personas que tienen 3.500 millones de dólares en aquel momento, en el momento en el que Falciani lo descubrió, entre 2006 y 2007, depositados en Suiza. Ahora, Berko, en muchos de esos casos sin declarar. Obvio que son, como bien decís vos, algunos nombres, ¿no? Y esperemos en los próximos días ir conociendo más. Pero estos son, los 4.040, ¿son nombres de personas o son cuentas? No, son nombres de personas físicas o personas jurídicas, o sea, empresas o personas. Sí. La cantidad de cuentas es algo superior, son unas 4.600 cuentas las que había de Argentina, y en total esa cantidad de gente tiene unos 3.500 millones de dólares. Exacto. Lo que es muy importante aclararle a los televidentes es que esta lista no la seleccionamos nosotros. No son ni los que tienen más plata necesariamente, ni los que más complicados están, sino que son los que dejaron trascender desde la presidencia de la comisión investigadora bicameral que dirige Roberto Feletti. O sea, si hay una intencionalidad política en el hecho de que estos nombres sean los que trascienden y no otros, no es una intencionalidad política nuestra, sino de quienes hacen trascender esto. La AFIP, por lo que pudimos establecer hoy de fuentes oficiales de más alto nivel, la AFIP le entregó los 4.040 nombres, exacto, a la bicameral. Han ido hasta 12 biblioratos así de gordos, han ido simplemente a la bicameral simplemente de recortes periodísticos, de antecedentes periodísticos. Imagínate las cajas y cajas que hay con los nombres de estas cuentas, y además con todo el tramiterío legal de órdenes de compra, órdenes de venta, órdenes de giro, de colocación. Es mucha la información para procesar y una investigación que tiene que hacerse rigurosamente, y se va a descubrir mucho más que esto, porque es todo el establishment el que está complicado. Por eso yo agregaría acá que estos son a priori presuntos fugadores y evasores. ¿Por qué? Porque todavía no han tenido su derecho a la réplica, porque todavía no han tenido un juicio donde se establezca cuántos de estos la tenían declarada o no, esta plata, pero ahí están los nombres que hicieron trascender de estos presuntos fugadores. Telecom, Deutsche Bank, Multicanal, Bridas, Mastelón Hermanos, Loma Negra, acá tenés muchos nombres rutilantes, ¿no? Empresas de consumo masivo que todo el mundo conoce y que incluso generan productos que todos compramos.
Central Térmica Güemes, la familia Grobocopatel, uno de los más grandes desarrolladores de soja de aquel momento, porque hay que decir también que hoy los Grobos se comprimieron muchísimo en su actividad y en ese momento sí era el rey de la soja, en el momento en el que Falciani descubre estas cuentas secretas en Suiza. Los Wertheim, también una familia que no solo tiene parte de Telecom, sino también la Caja, la ex Caja de Ahorro y Seguro. Marcos Marcelo Mindlin, un hombre estratégico en la energía, dueño de petroleras, dueño de centrales térmicas, dueño de buena parte de la energía que se produce y se transmite en el país. Horacio Tomás Liendo, ¿se acuerdan de Horacio Tomás Liendo? Era secretario de Legal y Administrativa de Cavallo. Exacto. Pero además viene de una familia de militares, fue varias veces funcionario de los distintos regímenes militares y tiene antecedentes en su familia de militares, de grado, digamos, de charretera. Bueno, creo que el último ministro del Interior de la dictadura, no sé si era el padre, el general Liendo fue el último ministro del Interior de la dictadura, ¿no? Bueno, ahí está el patriotismo, en este caso reflejado allí. Beraja, un nombre que se va a escuchar en la mesa de debate que van a hacer ahora mismo sobre el caso Nisman, caso AMIA, y en este caso la DAIA también. Raúl Moneta, Miguel Magdalani, Sebastián Eskenazi, hombre que fue otrora un aliado estratégico para el kirchnerismo, el hombre con el cual Néstor Kirchner pretendía renacionalizar YPF sin estatizarla, o sea, metiendo un socio argentino, un hombre que saltó de banquero a petrolero en un abrir y cerrar de ojos de la mano del gobierno y que ahora tiene muy mala relación desde la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. Claro. Insisto por esto en las intencionalidades políticas que puede haber en dejar trascender estos nombres. No son cualquiera estos nombres. Estaba Multicanal, al principio lo veías, que es del grupo Clarín. Estaba los Eskenazi, que tienen muy mala relación con el gobierno. No es una selección que hayamos hecho nosotros. Sí sabemos que estos 20 nombres primeros de empresas y personas explican cerca de un 10% de esos 3.500 millones de dólares que había en Suiza en el 2006 y 2007. O sea, es una montaña de plata la que estas 20 compañías o personas tenían depositada allí. No aclararon todavía hasta qué punto, cuántos de estos habían declarado, porque algunos declararon la plata y no la cuenta. Claro. Declararon que tenían dinero en el exterior, pero no en una cuenta suiza, mucho menos una cuenta suiza cifrada. Siguen las firmas, y esta es la última. Exolgan, Campo Alegre, Pampa Holding, Central Puerto, Petroquímica Comodoro Rivadavia y el extinto Banco Velox. Son algunos de los 4.040 nombres que hoy empezaron a trascender de esta comisión bicameral que investiga la fuga menos mentada, la fuga de los ricos y famosos que desconfían de todos nosotros, de todos los demás argentinos, porque por eso la ponen a buen resguardo de sus compatriotas en un país como Suiza, que creían que era inexpugnable en su secreto fiscal, en su secreto bancario, y finalmente no lo fue tanto. Bueno, Berco, muchas gracias, y obviamente esperemos que el trabajo no solamente de esta comisión, sino que también se puedan modificar algunos de los artilugios legales que les permiten a estos y a instituciones bancarias de primer nivel realizar, ¿no?, estos artilugios legales. El HSBC, cuando fue Ricardo Echegaray a pedir al Parlamento británico que restituya este dinero a la Argentina, el HSBC se defendió de manera bastante floja, por decirlo, de una manera bastante de cola de paja, por decirlo como se dice en la calle. Decían que admitieron ellos públicamente a nivel mundial que tuvieron fallas en sus controles y en cómo se declaraban las cuentas a los gobiernos, pequeño detalle, y además le echaron la culpa a la filial local de HSBC. La filial local le echa la culpa al holding de este banco inglés, con lo cual me parece que va a correr todavía mucha agua bajo el puente, pero no se preocupen porque vamos a hacer lo imposible para que los 4.000 nombres los tengan en su pantalla. Así es, gracias, Berco. Ahora, lo importante, Hernán Arbizu, buenas noches, gracias por venir, que siempre lo estamos requiriendo cuando surge esto. Lo importante es también remarcar acá qué lento que va todo en Argentina, porque recién Berco decía en otros países, Italia, España, Francia, donde ya el fisco les ha obligado a devolver la plata a muchos de los que habían evadido. Y acá estamos en veremos. Mire, como dijo Alejandro, el HSBC, la casa matriz en Londres, reconoció
que hacían este negocio, que ayudaban a ciudadanos de todo el mundo a evadir. La sucursal argentina, Martino, el otro día, en la declaración de la Comisión Bicameral, de hecho, directamente no habló del tema. Y la impunidad con que actúan estos nombres que se han dado, que imagino que dieron estos nombres, pues muchos coinciden con mi listado, por lo cual son los más grandes de la Argentina, le demuestra que no se han acogido al blanqueo. Están expuestos con nombre, apellido, monto y no se han acogido al blanqueo. ¿Por qué es eso? Porque cuenta la impunidad de un sector de la justicia. ¿Y por qué no ha avanzado? Porque un sector de la justicia, en el cual ellos confían, no se preocupa por hacerlo avanzar. Bueno, no mencionamos, Gato, a la jueza María Verónica Stracchia, que es importante mencionar en virtud de lo que están diciendo ustedes, que no ha movido demasiado el expediente desde que esta causa se abrió el año pasado. La jueza en su momento primero se excusó porque tiene su marido que fue abogado de una de las empresas de Cablevisión, ¿no? de Cablevisión, que comparte accionariado con el Grupo Clarín y con Multicanal, una de las empresas involucradas, pero luego volvió a tomar la causa, o sea, se revocó su excusación y tiene la causa sin haber movido un expediente desde que se abrió. Bueno, ahora, para usted no es ninguna novedad, dice, muchos de estos nombres ya figuran en los listados que usted entregó a la justicia. Y los que no eran clientes eran justamente los con los que nos reuníamos para compartirlos injustamente. La idea era robarle al cliente de HSBC o a Deutsche Bank o donde estuvieran y que pasaran a ser clientes de JP Morgan. Por lo cual, los nombres los conozco absolutamente todos. Y algunos, de hecho, son clientes, ¿no es cierto? ¿Y los montos? Porque ahí está, por ejemplo, Loma Negra, pero Loma Negra estaba como empresa, pero también Amalita Fortabat tenía. Sí, la hija, en realidad, que heredó cuando ella fallece. Sí, porque en realidad se manejan relaciones. ¿Qué es uno? Por ejemplo, Grupo Clarín conmigo era una relación. Dentro del banco Grupo Clarín tenía más de 30 cuentas. Por lo cual, eso es justamente, de hecho está Pampa Holding, que es de Mindlin. Sí. Son relaciones, pero lo que yo hago hincapié es eso. ¿Qué son relaciones? Y la relación era justamente, por eso de hecho el cargo del banquero Relationship Manager, administración de relaciones, que iba a haber, no una cuenta, iba a haber una relación en la cual esa relación tenía más de 50 cuentas o 10 cuentas con el banco o depende cómo era la relación. Te repito, Clarín era una relación en la cual había más de 20 cuentas, sociedades constituidas en el país, sociedades constituidas en el extranjero, en Delaware, en distintos lados. Ahora, en algún momento se van a tener que unir tal vez en las causas judiciales, lo que usted denunció más esto, ¿no? Yo imagino que sí. Es más, me parece que a mí la jueza, cuando empieza a investigar, no solamente tiene que limitarse a HSBC, tiene que, justamente, los bancos más importantes son los que están en duda. ¿Y por qué? Porque obviamente son los que inspiran confianza y a donde va la gente a depositar el dinero extranjero. Por lo cual esto tiene que ser como se empezó en Estados Unidos, que se empezó con la Unión de Bancos Suizos, un caso similar, y atacó absolutamente a toda la banca suiza. Y ahora van por la banca de Andorra también. Bueno, hoy justamente en la comisión bicameral, cuando se discutió esto, la oposición dijo, vayamos a la UBS, a la Unión de Bancos Suizos, porque ahí sospechan ellos, hay dinero de la política y específicamente del kirchnerismo, sin declarar allí en Suiza y demás. Ahora, del mismo modo que el oficialismo de Feletti desliza estos nombres que están seleccionados no al azar, sino que están seleccionados con una intención política, la oposición me parece con esto que intenta quizás tapar lo que está a todas luces, que en este caso está comprobado. Hay mails, hay compliances del banco. Mirá, si la oposición dice que el actual gobierno tiene cuentas en UBS, imagino que deben tener pruebas, por lo cual lo debe demostrar. Para mí me parece mucho más una chicana. No me cabe duda. Que UBS tiene clientes argentinos, como los tiene Morgan, como los tiene HSBC, los tiene Deutsche Bank y sigue la lista, no me cabe duda. Ahí de que sean políticos los que están. Es más, les puede llegar hasta salir el tiro por la culata, porque siguen saliendo nombres. Es más probable que en UBS se vuelvan a repetir estos nombres, que aparezca un nombre de un político, ya sea del kirchnerismo o del Partido Comunista, de cualquiera de los partidos que existen en el país. Bueno, Hernán, gracias como siempre, vamos a seguir profundizando, requiriendo tu opinión, porque obvio que la justicia tiene que agilizar esto. Estamos hablando de mucho dinero. ¿Vos qué cálculo habías hecho? Bueno, es decir, el conservador son 200.000 millones, el más agresivo son 400.000. Claro. Pero repito, lo que demuestra la impunidad, que hay una ley de blanqueo, es decir, esta gente tiene todo servido para decir, bueno, hacer un mea culpa, claro, y no pagar impuestos, y así todos no lo hacen. No lo hace, es verdad. Gracias, Hernán. No, gracias a ustedes. Hernán Arvizu.